Tenía cicatrices de marcas dechuzadas con arma blanca, que le faltaba un pedazo del anular izquierdo. Es decir, tenía evidencias claras de maltrato de todo tipo. Y sin embargo, en el hospital lo curioso es que ninguno de estos funcionarios del hospital denunció el hecho. Cuando nos dicen las normas que inmediatamente nos encontramos frente a un caso donde hay evidencias de maltrato, no solamente físico, también psicológico, tenemos que reportarlo a la fiscalía, a la policía, pero no quedarnos callados. Entonces observamos aquí cómo las circunstancias de pobreza, de abandono, de subdesarrollo, si se quiere, llevaron a que Sarita sea otra víctima más. Podríamos hablar del caso de Juliana Zamboni, ¿no? Juliana, originaria de los pueblos Misac del Cauca, una niña además indígena que llega aquí en unas zonas bastante difíciles de Chapinero Alto, donde vive con su familia hacinada en una camita donde duerme con la mamá, con el papá y con su hermanito pequeño. Y entonces, justamente, ¿no?, en el abandono, en la cultura de salir a la calle pensando que la calle, como en el campo del que provienen, es seguro, y con toda la inocencia del caso juega y no se imagina encontrarse con este personaje, con este verdugo que va a ser Rafael Uribe Noguera. Siguiente. La cultura patriarcal. Este es el tercer elemento de análisis de contexto causal sobre por qué tenemos estas situaciones. ¿Y por qué me detengo en estos puntos? Porque si nosotros queremos romper ese ciclo de la violencia, tenemos que trabajar en las causas del fenómeno. Casi siempre trabajamos en las consecuencias o en las evidencias del fenómeno. Esta cultura patriarcal, y aquí les he traído algunas frases de un trabajo que hicimos hace unos años con la Universidad Nacional de Colombia para la Secretaría de Salud y la Alcaldía Mayor, en la época en la que se estaba construyendo la política pública distrital de sexualidad para Bogotá. Se hicieron innumerables encuentros con distintas poblaciones. Quiero leerles algunas de las afirmaciones textuales que salen de esos encuentros, que dicen las personas que participan. Escuchen esto: el hombre para producir, pero la mujer para reproducir. Estamos hablando de un trabajo que se hizo entre los años 2011-2013, es decir, reciente relativamente. Miren esta frase: mientras la mujer debe quedarse quieta, el hombre sí tiene derecho a satisfacerse. Los hombres nacemos promiscuos. Cuando la mujer respeta esto, lleva a un hogar feliz. Hay frases de este tipo, que reúnan a las madres gestantes, pero también a los padres gestantes. No solamente las madres son gestantes, ¿no?, los padres también son gestantes. Y miremos esta siguiente, que es bien interesante. La siguiente diapositiva, si está. Aquí le pedimos a los niños, porque el encuentro era diverso, trabajábamos con muchas poblaciones, incluidos los niños y las niñas, que pintaran, a cada uno le pedimos por separado que pintaran un niño y una niña con las características que debe tener. Observen ustedes qué interesante, el dibujo de los niños, ¿sí? Observen los rasgos físicos del niño y analicemos un poco, de pronto no alcancemos a ver lo que dice dentro del pecho del niño, las expresiones, ¿no? Que sea alegre, que no sea ladrón, que sea honorable, que no sea patán, que sea buena gente, que sea amoroso, que sea amistoso, ¿no? Musculoso el niño, mírenle la mirada al niño, ¿no? El cabello. Y observemos a la niña en contraste, ¿no? En abierto contraste. Entonces la niña, lo primero que podemos observar es que tiene el corazón roto, ¿no? Y dice lo siguiente, los atributos: hermosa, colaboradora, amorosa, linda, cariñosa, agradable. ¿Sí? ¿Sí ven el contraste tan interesante? Son dibujos hechos por niños, que quienes aquí conocen algo de los temas de la psicología, justamente cuando uno le pide a un niño que se pinte, o un adulto, a muchos los someten a esas pruebas, sobre todo cuando la gente está buscando trabajo, ¿no? Pinte un niño, pinte una persona, ¿sí? Y entonces resulta que uno termina pintándose a sí mismo sin saber, sin ser consciente. Muy bien, sigamos bajando. El cuarto rasgo de causalidad es la débil o nula respuesta estatal. No todo es culpa del Estado, pero también tenemos que hacer una reflexión: es que el Estado somos todos, todos y todas. Y así nos lo reafirma la Constitución Política del 91. Hace unos días teníamos esa reflexión con el doctor Raimundo a propósito
de una reunión que tuvimos justamente en este mismo auditorio. Entonces el Estado tiene que ver también con mi responsabilidad, con la responsabilidad de los medios de comunicación, de las empresas, de la academia, ¿no?, de la industria, de todos los actores, de las iglesias. Pero en efecto, si hacemos un análisis de lo que pasa con nuestras instituciones del Estado, tenemos que ser muy críticos y empezar a exigir esa cultura de derechos que además está en buena parte de las normas que se han venido produciendo en los últimos años. ¿Qué nos encontramos cuando hablamos del análisis de esa respuesta institucional? Podemos analizar el caso reciente de la señora Claudia Johanna, asesinada en el centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad, por su expareja, una persona que ya había matado a 2 personas antes, hace unos años, también por un caso de celotipia con una pareja. Y seguramente para muchas autoridades eso fue catalogado como un simple conflicto pasional. Como quien dice, eso es un asunto de la órbita individual de cada uno. Nada tiene que ver con la sociedad. Grave error. Pero Claudia Johanna había hecho de todo. Había acudido a todas las autoridades del Estado. Había pedido auxilio de 1000 formas. Las últimas cosas que había hecho era pedirle a la empresa con la que trabajaba el traslado de Medellín a Bogotá que se lo aprobaran. Mandó una carta a la fiscalía desesperada hacía 18 días diciendo: este señor me sigue amenazando, me va a matar, de por Dios, auxilio, ayuda. Todo el mundo sabía de la situación. Incluso el centro comercial tiene una responsabilidad y lo vamos a ver más adelante. Todos los actores del Estado, toda la sociedad tiene que ver con esto, nos tiene que doler en nuestra propia carne, en nuestros afectos, así como Cristina lo expresó con esa emocionalidad tan bella. Se desconfía de la versión del denunciante. Hay estudios que se han hecho en Bogotá, por ejemplo, sobre el papel de las comisarías de familia que son realmente preocupantes. Cuando la señora va a acudir a la comisaría de familia, hay comisarias de familia, está grabado, está trabajado científicamente, en entrevistas, en grupos focales, se ha hecho todo el trabajo, que le dicen a la señora: su merced, otra vez por acá. ¿No se le ha dicho que cuando el señor llegue borracho no le hable? Su merced, ¿qué más hizo? ¿Se puso de saltoncito otra vez a coquetear con el Carlos que me ha contado la vez pasada? Es que sí, es que su merced se lo busca. Ese proceso se convierte en una revictimización, ¿sí?, además de todas las connotaciones y las implicaciones que tiene ello. Se considera maltrato de manera errónea solo las evidencias físicas. Si la señora llega diciendo: estoy amenazada de muerte, y no tiene una evidencia, un ojo morado, entonces se desconfía. Dice: no señora, yo a usted la veo bien, esperemos a ver si pasa algo para responder, para disparar las alarmas. Y resulta que eso es totalmente contrario a las normas, lo vamos a ver en unos minutos. Se carece de sensibilidad. Entonces parte de las cosas que tenemos que hacer, como bien dijo la doctora Laura cuando nos hizo sus palabras de instalación, es cómo mejoramos como sociedad. Y este foro es lindísimo y es de una gran pertinencia porque busca, de la mano de los hermosos colibríes que nos rodean acá, generar sensibilidad frente a esto. Y esa sensibilidad la necesitamos de los funcionarios que atienden estos casos, de las instituciones de salud, de la Policía Nacional. Muchas veces la policía, hay que decirlo, reflejo de nuestra sociedad, también es muy machista. Entonces la policía en muchos casos se burla, ¿sí?, de la persona agredida. Me parece que es chistoso. Hace unos días en los medios nos aparecía un señor que es víctima de violencia de su pareja. Hablamos aquí, por ejemplo, de la Universidad de Santander. Ustedes saben que las mujeres santanderianas tienen fama y está estadísticamente comprobado. En uno de los lugares en Colombia donde las estadísticas dan la vuelta y hay un mayor número de agresiones de mujeres hacia hombres es en Santander, ¿sí? No es gratuito. Entonces cuando llegan los señores, muchas de estas funcionarias dicen: ay, el señor tan cansón, ¿no?, tan chistoso, pero ¿quién? Pero usted, ¿quién le va a creer semejante historia, no? Entonces todas estas situaciones, digamos un poco anecdóticas, que les estoy trayendo a colación para ilustrar de lo que se trata esa fragilidad en la respuesta estatal. Aquí tenemos nuestra amiga Rosa Elvira Celi, ¿no? Rosa Elvira Celi, una mujer humilde que estudiaba en la nocturna del colegio Manuela Beltrán, donde conoce a su verdugo, un amigo, lo que ella pensaba que era un amigo, y en una noche
de copas, una noche loca, pues resulta que este hombre se siente con la autoridad de sobrepasarse con ella, y ella le dice no, así como dijo Cristina, no, tener esa capacidad de decir no, de ser asertivos con las implicaciones. Una mujer que fue empalada, que llama a la línea de emergencias moribunda y que termina llevándola a un hospital en el otro extremo de la ciudad, teniendo el Hospital San Ignacio Universitario de la Javeriana al lado del Parque Nacional. O sea que aquí también, como en el caso de Claudia Giovanna, ¿no?, que también tuvo que ver la inoperancia, la ineficiencia en la respuesta frente a estas situaciones que son de emergencia, en donde se pone en riesgo la vida. Sigamos. Quinto rasgo para entender las causas del fenómeno. Tenemos una tradición de un sistema político, nuestro sistema político ha tenido en la historia un uso recurrente de la violencia como mecanismo de control social. Y entonces aquí podemos hablar desde las épocas de la patria boba, ¿sí? Recuerden que una vez nosotros obtenemos la independencia nos ponemos a pelear entre nosotros, ¿no?, sobre cómo nos vamos a organizar, si centralistas, si federalistas. Y en ese desorden entonces llega la reconquista, el régimen del terror, Pablo Morillo, y nos mata a nuestros héroes y heroínas, a nuestros grandes próceres. Y luego viene esa violencia bipartidista que arranca con la guerra de los 1000 días, a la que le debemos la pérdida de Panamá. Y esa guerra terrible, ¿no?, que era el trapo rojo, el trapo azul. Cuando hoy vemos las peleas de Millonarios Santa Fe, ¿sí?, más o menos, ¿no? Si la gente salía con una corbata roja en un municipio que era de mayoría conservadora, perfectamente podían asesinar a la persona. En esa época no existía voto secreto, había unos tarritos de tinta donde la gente metía el dedo y le tocaba esconder el dedo, porque qué susto, quedaba autodelatado por quien votaba. En esa historia, en donde recurrimos siempre a la violencia para resolver la masacre de las bananeras, el conflicto armado que estamos superando, que es realmente de las cosas más importantes que tiene esta generación por trabajar, por afianzar, después de 52 años de confrontación con la guerrilla de las FARC. Pero esto no ha cesado. Hablábamos del genocidio de la Unión Patriótica, cerca de 5.000 militantes que forman un partido que es el brazo político de las FARC en el año 84-85 en el gobierno Belisario Betancur, fruto de un acuerdo de paz muy similar al que estamos viviendo hoy. Y entonces estos señores los aniquilan. Y ahora estamos asistiendo a una situación gravísima, y es que en lo que va corrido, entre el año pasado y este año, han muerto más de 120 líderes sociales, comunitarios de restitución de tierras, ¿no?, líderes indígenas, líderes defensores del agua, de la naturaleza en nuestro país. Eso nos ha dejado una huella profunda, y una huella que está medida estadísticamente. Colombia tiene más de 8 millones de víctimas del conflicto armado. ¿Qué implica ser víctima del conflicto? Implica tener un problema de salud mental supremamente serio. Somos una sociedad atravesada por problemas de salud mental. En el momento en el que pudimos ver un noticiero de televisión donde nos estaban mostrando masacres, personas que pasaban envueltas en bolsas negras de basura, situaciones de ataque a las mujeres, ¿cierto?, con toda la sevicia y la morbosidad característica de algunos de nuestros medios de comunicación. Pudimos ver el noticiero y al mismo tiempo tomarnos la sopita, ¿sí?, almorzar, sin sentir, ¿no?, un cierto repudio de poder comer viendo todo eso. Eso es la muestra de los problemas graves de salud mental que tenemos como sociedad. Y la encuesta nacional de salud mental así lo verifica. 10 de cada 100 adultos de 18 a 42 años y 12 de cada 100 adolescentes tienen algún problema que sugiere la presencia de una enfermedad mental. Lo que está pasando hoy, que tenemos en los medios de comunicación acerca de la ballena azul, que tiene su origen en Rusia y que tiene tanto asidero precisamente en familias vulnerables. ¿En qué sentido vulnerables? En el abandono. Es increíble, ¿no?, que un niño se pueda levantar a las 4:20 de la mañana a ver películas de terror, que pueda dejar de hablar todo un día completo, marcarse su cuerpo, cortarse su cuerpo, sin que nadie se dé cuenta dentro de su casa, ¿no? Entonces, esto nos muestra que hay una situación, además de vulnerabilidad alta de salud mental, una situación tremenda de abandono, de indiferencia, como bien lo decía la doctora Laura, ¿no? Más allá de ser buenos profesionales, tenemos que preocuparnos por ser buenos padres, por ser buenos hermanos, buenos tíos, ¿no? De pronto somos tíos
sobrinito que necesita de nuestro cuidado y estamos más preocupados por otras cosas de la vida. Muy bien. El 90% de nuestras violencias, finalmente, gracias, no son violencias que transcurren en el conflicto armado. Digamos que esta cifra ahora aumentó. Las violencias en Colombia, su mayoría son violencias cotidianas, es decir, violencia intrafamiliar, violencia escolar, el bullying, el matoneo, la violencia en el mundo laboral, la violencia en el tránsito vehicular. Si usted me pitó muy duro, entonces yo inmediatamente, si tengo alguna arma, la saco y no dudo en dispararle o en agredirlo de algún modo. Todas esas violencias sumadas son la mayor parte de nuestros conflictos cotidianos, de acuerdo a medicina legal. Sigamos. ¿Qué es el maltrato? Ahora sí vamos a ver. Se deriva del latín mal, que como todos comprendemos, en el español quiere decir justamente esa forma errónea de trato hacia el otro, y tratare, de trato, ¿no? Alguien que recibe un maltrato de otro. El maltrato siempre tiene que ver con una relación entre dos partes y busca en efecto lesionar, produce lesiones físicas, emocionales, hasta la muerte o el daño severo. Afecta de manera importante la dignidad humana, ese principio que tenemos inalienable, por el que nacemos todos y todas, el principio de dignidad humana. Ofende la integridad de la sociedad. Cuando ocurren este tipo de situaciones de maltrato, no es solamente el que está siendo maltratado el que es víctima, no todos, porque la integridad de la sociedad, los principios sobre los cuales está sustentada la sociedad, esos principios éticos universales de derechos humanos se ven afectados. Sigamos. ¿Qué tipos y expresiones de maltrato existen? Muchos. Digamos que si quisiéramos categorizar, podríamos decir que existe maltrato físico, verbal, psicológico, emocional y sexual, y expresiones muy diversas, desde el bullying, pasando por el acoso laboral, la violencia de género, el maltrato infantil, el maltrato a personas mayores y personas con discapacidad, el maltrato animal. Miren qué interesante, en los últimos años cuánto se ha avanzado frente a este tema tan importante, y cómo se ha encontrado, por ejemplo, a partir del trabajo de los psicólogos, que cuando una persona maltrata a un animal, probablemente, ¿sí?, está o bien siendo maltratada dentro de su casa, ¿sí?, o ha sido víctima de maltrato, o está agenciando maltrato contra otras personas en el seno de su familia. Entonces, en algunos países que ya van años luz, identifican los casos de maltrato animal para encontrar casos de maltrato y violencia intrafamiliar. ¿Sí? Es como empezar a encontrar las pesquisas, jalar por esa cuerda y encontrar. El bullying y el matoneo, a veces cuando vemos en los salones de clase, ustedes que están en el ambiente educativo, tienen un compañero o compañera matoneador, espero que no haya nadie con esas características en el auditorio, ¿no? Bueno, supongamos que existe alguien así, y entonces la gente tiene la tendencia de marginar al matoneador, ese es el mal. Y resulta que lo más interesante es que psicológicamente la persona que matonea, que ejerce bullying, está siendo violentada y agredida en su familia o en otro espacio de la vida. Entonces lo que viene a expresar en ese otro escenario es el resultado de su tragedia personal. Entonces, si pudiéramos afrontar esto de otra manera, tratando de atender, escuchar, rodear a ese otro, de pronto rompemos ese círculo. Muy bien. Pero también dentro de nuestra categoría están los maltratos y violaciones hospitalarias o institucionales. De esto también hay que hablar, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona va a una cita médica, por lo general, tiene que quitarse su ropa, ¿no?, para mostrar al médico tratante cómo está y verificar ciertos signos vitales y otras situaciones de salud. Algunas expresiones que incluso utilizan los profesionales de la salud pueden resultar ofensivas para las personas y maltratantes. Ciertos exámenes, la forma como se practican, la intimidad, por ejemplo, de las mujeres, la práctica de la citología, los exámenes de próstata, son exámenes que tienen una altísima vulnerabilidad, un altísimo riesgo de convertirse en mecanismos de maltrato. Y por eso las mujeres no van a hacerse la citología, ¿sí? Porque no es que la mano de la señora, de la doctora, uy, no, terrible, salí sangrando. Esto que les cuento realmente es gravísimo y tenemos que trabajar en ello.
desde esos actos cotidianos hasta otras situaciones y otras expresiones del maltrato, como la violencia económica, la discriminación, el racismo y la exclusión, que también son expresión de maltrato. Sigamos. Las estadísticas. Bueno, todos los días escuchamos estadísticas, tal vez nos hemos perdido, nos hemos naturalizado, hemos normalizado un poco la violencia a razón de las estadísticas. Cada caso se vuelve un número más de un panorama desalentador, pero es bueno tener en cuenta cómo estamos, porque a veces decimos, no, pero eso es un problema mundial, eso todo el mundo, no, todo el mundo. Colombia tiene circunstancias serias en este tema que tenemos que atender urgente. Cada tercer día una mujer es asesinada por su cónyuge, por su pareja. No nos mata un delincuente común, no, ni un asesino a sueldo, nos mata la pareja, el cónyuge, cada tercer día. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de este año se han presentado 204 feminicidios, quiere decir, las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, por toda la carga de esa cultura patriarcal, porque si no eres para mí, no serás para nadie, y prefiero llevarme todo lo que tú amas, incluidos los hijos que tenemos. Es una situación devastadora. En el 2016, 49.712 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Brutal. Y resulta que esto tiene un subregistro de cerca del 70%. O sea que multipliquen cuánto puede ser realmente el fenómeno. 5.221 mujeres, así como Claudia Giovanna, están en alto riesgo de padecer, de ser víctimas de feminicidio. Están en alto riesgo en este momento. 5.221. Hablábamos con el doctor Gregorio, con la profesora Cristina hace un rato, cómo todo el trabajo de diseño gráfico es un arma supremamente potente para convertir esas estadísticas en piezas publicitarias, en mensajes comunicativos efectivos, asertivos. ¿Qué encontramos en estos temas? Encontramos la típica publicidad de la señora con el ojo morado, el niño en un rincón, ¿no? Entonces la gente tiene una tendencia natural a cancelar todo lo que le parezca feo, lo que le parezca violento, y hay gente que simplemente ve la publicidad y la pasa al canal rápido, yo no quiero ver eso tan horrible, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos mensajes mucho más asertivos? ¿Cómo somos más inteligentes en transmitirle a la gente toda esa sensibilidad, todas esas normas, esos mecanismos que tenemos a mano, que las normas nos han planteado, que existen para romper con estos ciclos? En cuanto a los niños, miren ustedes la estadística tan grave de medicina legal. Cada hora 2 niños son víctimas de abuso sexual en Colombia, cada hora. O sea, hasta mientras estamos en el foro, hay niños y niñas que están siendo víctimas de este flagelo que tiene impacto para toda su vida, en todo orden. Dos niños son asesinados cada día y 3 son abandonados. Muy bien. Bien, y ahora pasamos a la parte final, que son los desafíos para una cultura del buen trato. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué tenemos que hacer como Estado para romper el ciclo? Lo primero que tenemos que hacer es trazarnos como apuesta una educación formativa para el afecto y la sexualidad. Educación formativa para el afecto y la sexualidad. No hemos sido formados para el amor, para el afecto. Cuando nosotros nos dicen educación sexual, inmediatamente se nos viene la referencia a la enseñanza sobre cómo se pone el condón, ¿sí? Inmediatamente la gente piensa que eso es educación sexual y reducimos totalmente el ámbito y la capacidad que tiene este tema transformador, porque resulta que educación sexual tiene que ver con enseñarle a los niños y las niñas a amar su cuerpo, a cuidarlo, a bañarse todos los días, a acicalarse, ¿cierto? A protegerse. Cuando nosotros tenemos niños pequeños, y aquí en el auditorio hay personas que son padres, madres de familia o tienen en su familia niños pequeños, el simple hecho de enseñarle a los niños a bañarse y a cuidarse es de los primeros signos, de los primeros pasos para generar autoestima en un niño y en una niña. De ahí se derivan muchas otras cosas. Entonces, claro, a los niños hay que hablarles claro. Siempre y cuando sigamos con esa visión conservadora de no hablar de la sexualidad, estaremos generando vacíos, problemáticas. Si a los niños no se les alerta y no se les habla claro. Entonces, esa educación no solamente tiene que ser para la sexualidad, sino antes que eso incluso para el afecto, para querernos, para cuidarnos.
Y esto tiene que ver no solamente con las instituciones educativas que imparten, digamos, la educación básica, primaria, secundaria, sino todas. Aquí en la institución, en la universidad, es importante estar formando constantemente para el afecto, para el amor que todos debemos tenernos. Rompiendo estereotipos y roles de género, empoderando mujeres y hombres para ser autónomos, independientes y felices. Para que las mujeres no sean víctimas de violencias, hay que empoderarlas. Y el empoderamiento pasa por las oportunidades laborales y educativas. Claro, una niña que tiene una oportunidad de formarse, ¿cierto?, tiene una relación distinta con el mundo masculino, con el mundo femenino. Una niña que tiene la posibilidad de trabajar y de ser autónoma y de recibir ingresos, ¿cierto?, por su trabajo, tiene otra mirada del mundo. Desafortunadamente en muchos hogares, todos sabemos, ¿no?, todavía hay rezagos de esa cultura patriarcal. A muchas niñas les enseñan desde muy niñas, ¿no? Mijita, cuídese, usted es muy linda, ¿no? Para que se consiga un buen marrano, ¿sí? Hay que hablar así, real, como ocurre, desafortunadamente. Usted tiene que conseguirse un buen partido, tiene que sacarnos a todos de esta situación. Usted es la que tiene esa responsabilidad. Toda esta situación es supremamente grave y rompe completamente ese esquema de hacer de los hombres y las mujeres seres autónomos, independientes y felices. Trabajar desde un enfoque preventivo en el fortalecimiento de la salud mental. La salud mental es un eje transversal, máximo en un país que ha vivido décadas y décadas de conflicto armado, que ha dejado huellas indelebles en nuestra psique, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con los demás. Esta norma, mis queridos estudiantes, es importante que tomen atenta nota de la ley 1616 del 2013. Porque esta norma nos habla de esa garantía de la salud mental en Colombia. ¿Qué significa? Ese es un derecho que todas las personas tienen. Cuando a alguien le dicen hay que ir al psicólogo, la gente piensa, ay no, de pronto me están diciendo que estoy loco, que igual. No, resulta que así como el médico para el cuerpo, el psicólogo es importante para la mente y es fundamental en ciertos momentos de la vida acompañarnos de la orientación profesional de un psicólogo. Sigamos. Hacernos conscientes del deber constitucional de ser solidarios. Ese es el tercer desafío, es la tercera tarea a seguir. Esto tiene que ver con la Constitución Política del 91, que como todos sabemos es la carta que nos rige a todos los colombianos, nuestra carta de navegación, que nos dice en su artículo 45, son deberes de los ciudadanos colombianos los siguientes. Miren esto: obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, ¿sí? Ser solidarios, claro, es un deber moral. Para algunos, por ejemplo, creyentes en Cristo, es parte fundamental de toda la doctrina católica, cristiana. Pero más allá de eso, de una forma laica, de una forma universal, en nuestra Constitución, ser solidarios es un deber constitucional, ¿sí? Todos tenemos que ser solidarios. Nos dice además propender al logro y mantenimiento de la paz. Si en este auditorio, en este proceso de reflexión que estamos haciendo en esta jornada, algunos de ustedes dicen, yo estoy siendo víctima de maltrato, mi mamá está siendo víctima, un abuelo mío, y yo no hago nada, ¿cierto? Pues resulta que de qué paz estamos hablando en el país. Si es que la paz empieza por nuestros corazones, la paz empieza por casa y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, finalmente nos dice ese artículo. Siempre que van las cámaras, cuando ha ocurrido uno de estos hechos gravísimos de violencia a los barrios, a los edificios de propiedad horizontal, ustedes se darán cuenta de algo curioso. Los periodistas preguntan a los vecinos, ¿ustedes conocían a la señora asesinada anoche? Y ustedes siempre escucharán las mismas respuestas asombrosas, ¿no? Entonces la gente dice, sí, yo conocí a la señora y yo sabía, yo escuchaba los golpes, yo sí la veía muy triste, yo sí veía al señor, llegaba borracho todas las noches, ¿sí? O sea, había todas las evidencias. ¿Cómo así que usted no actuó, no hizo nada? No, es que yo le tengo miedo, es que realmente meterse uno en líos termina uno peor. A veces hay mujeres que les gusta que les peguen. ¿Si han escuchado eso? Hay mujeres que les encanta el maltrato, uno no puede entenderlo, pero es así. Entonces ahí tenemos que empezar a cambiar esa visión que tenemos del problema. A nadie le gusta ser maltratado. Hay problemas psicológicos y hasta psiquiátricos que hacen que las personas normalicen la violencia en sus vidas.
porque la han heredado, la han vivido toda la vida en su familia paterna, materna, se han acostumbrado a ella, piensan que no merecen otra vida, pero no porque les guste. Entonces hay una enfermedad allí. Y además, otra buena noticia que quiero contarles es que la gente puede hacer denuncias anónimas. Nadie tiene por qué enterarse. Está dentro de las rutas de atención. Sigamos. Justamente la ley 1257 del 2008, que es otra norma que les agradezco, revisen en detalle. Es la norma que tiene todos los mecanismos para luchar contra la violencia contra las mujeres. Y es una norma bien valiosa, que está en buena parte por estrenar. Pero depende de qué, de que nosotros los ciudadanos la leamos, la conocemos y la hagamos exigible. Cuando una persona llega a hablar con la policía, la fiscalía, la comisaría, el juzgado de familia,